Precedente judicial en México. Como bien sabemos, nuestro aparato jurídico es la herencia directa de dos culturas, de la grecorromana y de la francesa, cuya revolución permitió el asentamiento de las bases jurídicas de una república hasta cierto punto semejantes a la que hoy defienden los juristas. En este concepto inicial que debemos aclarar antes de proceder a nuestra relatoria, se encuentran ya los elementos que suscitan la necesidad de una investigación minuciosa, por lo tanto, constituyen nuestro punto de partida. Para dar inicio al tema de precedentes, estaría bien hacer una pequeña paréntesis sobre la historia, porque es importante señalar que la historia de la humanidad está preñada de precedentes en todo momento. La noción y derechos son bastante antiguas. Los orígenes de los mismos los podemos encontrar en diferentes ámbitos. Nos remiten a la cultura de los hebreos o la Grecia clásica, donde ya se hablaba en ese entonces de leyes no escritas y de la ley natural, habiéndose manifestado en distintas culturas y momentos históricos sucesivos, en hechos donde se han afirmado la dignidad de las personas y la lucha contra todas las formas de dominación y exclusión, más aún en las cuestiones sociales, políticas, jurídicas y económicas. La interrupción de la evolución cotidiana de los hechos o acontecimientos es la que se necesita dar una muy buena argumentación o una explicación especial. Lo ordinario y lo previsto, lo predecible, se relacionan, se relaciona con las conductas sociales y para esto se deben imponer ciertos límites muy usuales de las acciones del hombre en su comunidad, en su entorno y en su entorno. El derecho privado se aferra a la justicia, que implica una idea central de lo que concierne el precedente judicial. Es la, que, es la de que el precedente cuenta como un hecho social, crea derechos y una obligación jurídica. El precedente es una fuente donde emana el derecho, capaz de innovar el sistema jurídico y generar nuevas razones protegidas para que los jueces y juezas futuros decidan en un caso concreto y para los ciudadanos determine el modo general el contenido de sus obligaciones jurídicas. La simple pronunciación del término, una noción de orden cronológico en nuestra aproximación al conocimiento que se impone antes que la razón o la lógica de del orden de los términos. En esto vamos a plantear o nos plantamos la posición inicial, pues el derecho administrativo necesita cada vez con más urgencia dotar a las instituciones del derecho público para que garanticen la confianza, las expectativas legítimas y la buena fe en las relaciones en las que el Estado forma parte, aun con el esfuerzo que proponemos al no contar con una norma positiva que entronice el precedente administrativo como efecto de esas bondades que al fin y al cabo se han transformado en patrimonio de los principios generales de todo el derecho. Bueno, nos daríamos un pequeño concepto de lo que es un precedente. Y viene del latín precedens, participio activo de precedere, que significa primeramente,
algo que es anterior o primero en primer orden en tiempo. En la terminología jurídica, el uso de tal vocablo, de tal término, se encuentra íntimamente relacionado con su significado en el lenguaje ordinario. Precedente es sinónimo de antecedente, o sea, antes, como ya le hemos dicho, antes de algo. Se refiere a una ocurrencia anterior, a un suceso anterior, o un hecho similar, y designa un hecho o circunstancia relacionando de alguna manera relevante con un hecho anterior, con lo que se está comparando. En un sentido más limitado, más claro, se puede decir que el presente señala una instancia o acción que constituye parte de una práctica ya iniciada, o bien modelo o patrón de una práctica subsecuente. Por lo general y a grandes rasgos, jurídicamente se tiene por precedente al criterio jurídico que es empleado en una resolución judicial, que en términos que más adelante precisaré, debe servir como base para decidir cosas o casos más bien futuros referentes a tópicos o hechos similares. En cuanto a los hechos creadores del derecho, los precedentes deben ser capaces de generar razones protegidas para los casos futuros, incluso cuando sea difícil identificar al ratio decidendi o la norma judicial que determina el contenido de esas razones. Este, es muy sabido que el uso obligatorio del precedente judicial como elemento de decisión jurídica es el aspecto más característico de la tradición jurídica anglosajona o common law. Los primeros tribunales que estableció el rey normado Guillermo el Conquistador resolvía los conflictos sometidos a su decisión con base las diversas reglas que seguirían los pobladores anglosajones, daneses y los normados de la actual Inglaterra. Sin embargo, dichos tribunales elaboraron nuevas normas cuya aplicación se fue extendiendo por todo el reino, sustituyendo a las antiguas, formándose así un derecho general o común en todos los súbditos ingleses. La primera objeción que surge en países romanistas como México contra el precedente judicial es que se trata de una figura ajena a nuestra tradición jurídica, pues corresponde al common law, cuyos jueces siempre han tenido un papel creativo y protagónico, a diferencia del limitado que se ha atribuido a los nuestros. El precedente administrativo y su diferencia con el judicial. Interesa aclarar la terminología, efectos de optimizar el análisis que se hará en estas páginas. El precedente administrativo existe en el marco del procedimiento administrativo, a diferencia del llamado precedente judicial administrativo, cuya dimensión existencial es el ámbito de los tribunales. El primero se conforma a partir de una decisión final de un órgano competente cuya importancia, ya sea económica, jurídica, sea lo política, alienta e invita a repetirla en casos similares. El precedente judicial controla y revisa la validez de la decisión emergiendo con todos los efectos inherentes al fallo y las propias características de la función judicial, cosa juzgada, irreversibilidad, estabilidad, etc. Jurisprudencia. De manera general, la cuestión
del precedente es analizada por la teoría del derecho en el marco del estudio de las fuentes del derecho y de la capacidad de los jueces de producir normas jurídicas, sin entrar a los detalles de este debate. Resulta útil tomar la distinción que allí se realiza entre la jurisprudencia entendida como la reiteración de fallos judiciales en un mismo sentido, y en el segundo, refiriendo a la figura del precedente judicial. La jurisprudencia, así entendida, es considerada como fuente de normas jurídicas generales. Sin embargo, en este primer modelo, la incorporación de las normas no se produce porque el juez haya tomado la decisión de adoptar deliberadamente un determinado criterio, sino por la reiteración de decisiones en el mismo sentido y que son independientes entre sí. Algo distinto ocurre en el caso del precedente judicial, pues basta una decisión singular para establecer un criterio obligatorio para el mismo órgano jurisdiccional y para los órganos de rango inferior al momento de resolver casos futuros o similares. Esta es una distinción relevante para analizar la propuesta de reforma, pues exceptuando las acciones y controversias constitucionales, las leyes que desarrollan la creación de jurisprudencia por parte de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. La propuesta de reforma buscaría incluir un párrafo en el artículo 94 constitucional para adoptar el segundo sistema, con lo cual bastaría un solo precedente solitario con votación calificada. Esto es decir, 8 o 4 votos, según se trate en el Pleno o las salas de la Suprema Corte, para que se pueda crear una jurisprudencia. No se trata de un cambio menor, pues requiere otorgar al máximo tribunal el control del resultado institucional. La posibilidad de crear un precedente dependerá exclusivamente de la voluntad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma a la justicia federal del 2001 introdujo el cambio más importante al sistema de precedentes en la historia de la Suprema Corte. La reforma diseñó por completo el sistema de creación de la jurisprudencia en nuestro país para consolidar a la Corte como un auténtico tribunal constitucional y un actor clave para el cambio social. En primer término, la reforma eliminó el sistema de creación de jurisprudencia por reiteración. Este sistema exigía que un criterio dictado por la Suprema Corte fuera discutido y reiterado, como ya lo habíamos dicho, en 5 ocasiones para ser considerado obligatorio. Como consecuencia, se difieran el impacto y la eficacia de los precedentes del máximo tribunal del país. A partir de la entrada en vigor de la reforma, las razones que sustentan los fallos aprobados por la mayoría de 8 votos en pleno y 4 votos en sala serán obligatorias para todas las autoridades judiciales del país. Desde el interior del Poder Judicial de la Federación surgió la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia federal. Se desprende claramente la necesidad de adoptar formalmente un sistema de precedentes en beneficio del gobernado, con el fin de garantizar su seguridad jurídica, igualdad entre las partes y coherencia en todo el sistema de interpretación judicial. Aquí se sostiene que del análisis de los cambios realizados para la reforma judicial es posible identificar que el abandono del sistema de integración de jurisprudencia por reiteración para regresar a los precedentes únicos, aunado a la huella del sistema de tesis, han dejado en la cultura jurídica nacional. Entraña una serie de posibilidades de inconvenientes o efectos indeseables para la impartición de justicia, que incluso mm, in-
incluidos quienes se desempeñan en labores de defensoría pública y además de usuarios y usuarias del sistema de impartición de justicia en el país, así como la ciudad mexicana en su conjunto, serán partícipes y beneficiarios de estos cambios. A través del diálogo institucional y del reconocimiento honesto de los aspectos que, en ejercicio de su autonomía, el Poder Judicial debía combatir, mejorar o reforzar o evolucionar en este proceso de renovación, se tiene como fin último la generación de un verdadero cambio en favor de la sociedad mexicana. Una de las modificaciones generadas en esta reforma del 2021 es el fortalecimiento de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como auténtico tribunal constitucional. Sistema de precedentes. La resolución de la Suprema Corte de Justicia, aprobadas por mayoría de 8 votos en pleno y por mayoría de 4 votos en salas, serán obligatorias para todos los tribunales del país, transitando así a un sistema de precedentes. De esta manera, como ya lo mencionamos anteriormente, se elimina para la Suprema Corte el sistema de jurisprudencia por reiteración. Los criterios recogidos en cada una de las sentencias que reúnan la votación requerida será obligatoria para todos los jueces y juezas del país, sin necesidad de que el criterio cumpla con el requisito de reiteración. Este cambio es muy importante para la protección de los derechos humanos de las personas, ya que cuando ocurren violaciones a estos derechos, es indispensable que las autoridades judiciales proporcionen respuestas rápidas y establezcan criterios claros que sean aplicables, ¿no? Y se puedan aplicar, pues, para casos futuros o sucesos más adelante. Dice, ahora vamos a ver cuáles son los elementos del precedente judicial, los precedente judicial, y esos se considera que son dos elementos fundamentales en la doctrina del derecho anglosajón, los que se distinguen entre los del precedente judicial o sentencia. Estas nociones han tenido una notable importancia y son fundamentales para entender la manera como funciona el precedente, el optier dictum y la ratio decidendi. En el sistema de precedentes, del primer paso es declarar los hechos sustanciales, rechazando los que no lo son, para la determinación del principio normativo, el cual el juzgador fundamenta su decisión, es decir, ratio decidendi. Al contrario, sensu, el optit dictum, se comprende el análisis, razonamiento y principios invocados por el juzgador en un caso concreto, pero que no constituyen el principio normativo sobre el cual se basa su decisión y por tanto no presenta la parte obligatoria del precedente, ni vinculante para el caso posteriores, razón por la cual el optis dictum no es vinculante en casos posteriores. Se basa en que estos razonamientos no son relevantes para el caso concreto que sea resuelto en la sentencia. Un ejemplo de precedente administrativo se muestra en la siguiente tesis. Los precedentes del Poder Judicial de la Federación. 1. Derechos especial y extraordinarios sobre minería. Los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos, vigente en 2014, no constituyen una doble tributación y por ende no vulneran el principio de proporcionalidad tributaria. Y aquí pues, una pequeña explicación de esta tesis que señala en su artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se establece un gravamen para los titulares de concesiones y asignaciones mineras, quienes deben pagar anualmente el derecho especial sobre minería, el cual se calcula con la tasa del 7.5% y se aplica a diferencia que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva.
de algunas deducciones previstas en la disposición. Este derecho se impugnó, puesto que representa un gravamen calculado sobre la utilidad calificada que obtiene el concesionario o asignatario. En el pasado se habían dictado precedentes bajo los cuales los derechos son constitucionales cuando se pactan en una cantidad fija y considerando el tipo de servicio que prestan el gobierno a favor de los particulares. La primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, con su criterio sesgado y restrictivo sobre derechos fundamentales en materia tributaria, resolvió que tal derecho es constitucional, a pesar de que el mismo se calcula sobre una base compuesta por ingresos y deducciones del particular, lo cual es propio de impuestos directos como el impuesto sobre la renta. Además, el precedente señala que no es inconstitucional el derecho al gravar una parte de la misma fuente de riqueza que se grava en el impuesto sobre la renta, pues la doble tributación no es inconstitucional, salvo que sea ruinosa. Entonces, podemos concluir, así que concluimos con la primera estrategia consiste en fortalecer la vinculación de los precedentes judiciales. En casos en donde la esencia de la controversia sea la misma, los tribunales deben estar a lo decidido. Esto dará a la ciudadanía certidumbre del ejercicio de sus derechos humanos. Así contribuye a la construcción del Estado de Derecho, dando mayor certidumbre a las resoluciones judiciales. La segunda estrategia, los jueces constitucionales deberán preguntarse y definir cuál es el alcance de sus atribuciones frente a los nuevos actores institucionales y sus funciones. Esto es, a su vez, deberá generar nuevos y variados estándares de revisión judicial, en los que será necesario definir los parámetros para que la justicia garantice la constitucionalidad en el actuar institucional. Ningún acto de gobierno puede estar fuera de la Constitución. Es trabajo de la justicia constitucional delinear cuáles son los límites para la autoridad dentro de los parámetros constitucionales establecidos. La tercera estrategia es necesario partir de una reflexión. Todo tribunal constitucional tiene ejes sobre los cuales genera jurisprudencia. Para la justicia constitucional mexicana, este eje es la constante construcción del Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho presupone que la justicia no se limita a garantizar la certidumbre y la predictibilidad de la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, sino que además debe figurar procesos y contenidos sustantivos mínimos que garantice la igualdad y a la libertad. La justicia constitucional ha reconocido como parámetros materiales de este Estado de Derecho la libertad de expresión, la participación en los procesos democráticos, la no discriminación y un mínimo vital material básico que garantice la subsistencia de las personas. El desarrollo de una jurisprudencia sobre igualdad y libertad, tal como se ha hecho hasta la fecha, es de suma importancia para generar un estado en el cual el principio básico de igualdad ante la ley se concrete en una realidad de igualdad sustancial, donde las personas tengan las mismas oportunidades y a su vez puedan participar en la vida democrática de México. La justicia es trabajo de todos los órdenes de gobierno y los diversos poderes, en conjunto con la sociedad civil participativa. El documento que aquí presento no pretende ser exhaustivo ni en los retos que enfrenta ni enfrentará la justicia constitucional en nuestro país, ni en las estrategias y acciones que se refieren para entenderlos. Sin embargo, los propongo como el punto de partida para un nuevo debate constitucional.